Acabamos de escuchar un fragmento de este primer libro de los Reyes, un libro que traemos en lectura continuada y donde aparecen algunas situaciones de la vida de Israel que a los ojos de Dios nunca fueron gratos. En primer lugar, hay que decir que Ahab era rey de Samaria y Nabot era un ciudadano suyo que tenía junto a su palacio un terreno que Ahab lo quería para darle el uso que él quisiera, pero Nabot decía que era su única herencia de sus padres y que no se los iba a vender. Desgraciadamente, Ahab estaba casado con Jezabel y al comentarle a Ahab su tristeza y rabia y coraje, ella misma tomó cartas en el asunto, porque su esposo no había podido convencer a Nabot de que le cediera sus tierras, pero lo hace de un modo que si de por sí el robo era un delito, el crimen lo era inmensamente más. Y máxime cuando se trataba de un hombre que tenía en posesión la herencia de su padre. Y termina finalmente por montar un juicio viciado contra él hasta condenarlo a muerte. Por eso el Señor se indigna contra Ahab y envía al profeta Elías para anunciarle su suerte y hacerle justicia a aquel hombre después de su muerte. Queridos hermanos, cuando el corazón del hombre se cierra a la gracia, a la misericordia, a la sabiduría de Dios, se convierte en un verdugo de su hermano. Y eso fue lo que le pasó a Jezabel, actuando en nombre de su esposo con el poder que tenía. Montó aquel juicio injusto y acabó con la vida de un inocente. Cierto, las tierras las recuperó Ahab, que incluso no hizo nada por investigar cómo se había obtenido esas tierras, y ese fue su pecado, pecar de cómplice a favor de la injusticia de su esposa contra Nabot. Jesús lo recrea en el Evangelio que acabamos de escuchar hoy, con esta enseñanza del Antiguo Testamento que corrige cuando le dice a sus discípulos: han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Cuando el corazón está lleno de soberbia no entiende razones. Cuando el corazón está lleno de odio, lo único que busca es saciar su rabia y su coraje. ¿Y cuánto daño nos podemos hacer con esas actitudes? ¿Cuántas familias se destruyen, tanto al interior como al exterior? ¿Cuántas amistades se rompen cuando no ponemos por delante la lealtad y la práctica de la justicia? Y por supuesto yo no lo digo por ustedes, mas si a alguien le viene el saco, póngaselo. Lo que Jesús quiere es que veamos al hermano, al prójimo,
con los ojos de Dios. Pero cuando el corazón está lleno de soberbia, no se puede. Y muchas veces se expresa. Cuando se nos conmina, se nos invita a perdonar. Y no queremos porque sentimos que el dolor que llevamos dentro es grande. Y ese no se cura hasta que no se venga. ¿Y cuántas personas viven así? Buscando la oportunidad para vengarse. Por eso se destruyen naciones, se destruyen pueblos, se destruyen comunidades y se destruyen familias. Y Dios no quiere eso, no es partidario de eso. Dios no nos creó para ser así. Por eso la insistencia de Jesús. Ante la ley de Moisés, ojo por ojo, diente por diente, yo les digo, no hagan resistencia al hombre malo. Al que te pegue en la mejilla derecha, preséntale la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio por la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina 2000 con él. Y al que te pide, dale. Y al que te pida que le prestes, no le vuelvas la espalda. No es fácil. La persona necesita entrar en un proceso de conversión, de cambio profundo, no solamente en sus pensamientos que mueven su voluntad, sino en los sentimientos que lo impulsan a hacerlo. Y en ese sentido, creo que el testimonio que escuchamos de la primera lectura, de cómo los pensamientos de Jezabel fueron tan duros, tan desalmados contra un inocente, que lo único que quería era cuidar el patrimonio de la herencia que su padre le había dejado. ¿Cuántas familias se rompen por las herencias? Se fracturan por las herencias, se acaban por las herencias. Y el mismo Jesús lo expresa también en otros momentos del Evangelio, cuando dice, y finalmente, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde lo más valioso que es su vida? ¿Y qué podrá dar él a cambio para recobrarla? Nada. Por eso, nuestra insistencia desde estos púlpitos, desde estos ambones, entremos en un proceso de conversión, de cambio, de estructura, y no nos veamos con saña, con rabia, con coraje, con odio. Si algo nos hacen daño, perdón que lo diga, pero a veces son las tramas de las telenovelas. Cómo se exhiben familias ahí, ficticias, pero finalmente familias. Véanlas ustedes. Y repetimos los mismos patrones de esas familias ficticias. Sí nos emocionan, porque a veces se quedan en lo más emocionante. Y eso da pie a que el siguiente día allí esté a la misma hora viendo qué sigue. A lo mejor exhibiendo a mi familia, a lo mejor inyectando en mi corazón veneno, expresado en la envidia, en el orgullo, en la vanidad, en la ambición, en la soberbia. Véanlas, dense cuenta, hay que leer las novelas, y no porque esté en contra de ellas,
sino para que las veamos con un juicio maduro y que no lastimen la originalidad de nuestras familias, la autenticidad de nuestras familias. Que no nos hagamos depositarios de antivalores como la soberbia, el odio, el rencor, los resentimientos, las envidias, la ambición. Pero en fin, hoy quiero hacer alusión a eso porque pues es lo que después de las 5 de la tarde o antes algunas vemos. Ya son pocas las historias que están cimentadas en los valores más sagrados de la persona humana. Ya son muy pocas. Bien, por eso, queridos hermanos, al continuar nuestra celebración, los invito para que analicemos, revisemos a la luz de estos textos bíblicos que acabamos de escuchar, esta realidad nuestra familiar, y no tengamos miedo a entrar en un proceso de conversión que comienza con una reconciliación, y la reconciliación supone pedir perdón y ofrecer perdón. ¿Se puede? Sí se puede, si vencemos la soberbia, el orgullo, el egoísmo y los resentimientos. Pues pidámosle a nuestro Dios que limpie nuestro corazón a fin de hacernos verdaderos hijos, constructores de familias nuevas, promotores de familias auténticas. Entiendo, eso no se logra de la noche a la mañana, pero si comenzamos, ya estamos dando el primer paso y conviene que lo demos. Que María, la Madre de Jesús, interceda por nuestras familias, a fin de que se mantengan siempre unidas y auténticas.